Una vez más estamos a través de este medio para poder entrar a tu casa. Seguimos luchando. La lucha sigue. Miramos cómo a nuestro alrededor hay gente que está cayendo, pero al mismo tiempo estamos mirando cómo muchas personas se están fundamentando más y más en la fe. Estamos mirando cómo este ha sido un acicate en todo el mundo para volver nuestros ojos a Dios. Espero que tú, hermano, hermana, espero que tú vuelvas tu corazón a Dios y quizás si has estado divagando en medio de dos circunstancias, te des cuenta ahora que lo más importante que tienes en tus manos es tu propia vida. Y esa vida que tú tienes en tus manos, el que puede disponer de ella es solamente Dios. Así que hoy es un buen momento para que tú regreses a Dios. Es un buen momento para que regreses a ese estado en donde tú fuiste llamado y fundamentes tu fe. Invita a la persona que está a un lado de tu casa. Invita a tus vecinos, a tus parientes. Invítalos a que conozcan a Dios y puedan salvar su alma. Su vida está en entredicho hoy, en todo este tiempo, en toda esta pandemia, pero su alma puede ser salva. Enséñales pues, hermano, lo que hay y permite que esa gracia que está en ti también pueda tocar a tus hermanos, también pueda tocar a tus vecinos y también pueda alcanzar a otras gentes. Hoy, hermano, sobrepasamos ya los 4 meses de esta pandemia y parece que no termina. Parece que sigue para más todavía y sigue siendo largo y no sé, ¿verdad? Miramos como en algunas naciones, como en Estados Unidos, ha habido brotes de rebeldía, ¿verdad? Y necesitamos analizar cómo lo hicimos en la iglesia el miércoles pasado, a analizar cómo está la autoridad, en qué momento se rompen los límites de las autoridades, ¿verdad?, que están delegadas, como cuando se rompe la autoridad delegada y hoy hay hombres que están en la cárcel por haber roto esa autoridad, haber hecho un abuso de ella. También miramos cómo en los hogares se rompe ese límite de autoridad cuando Dios dijo, el hombre será puesto por cabeza. Miramos con tristeza cómo muchas veces se rompe ese límite también. Y ese límite, cuando se rompe, trae consecuencias. También miramos cómo la autoridad civil, y junto con la militar, se rompen los límites y crean problemas, crean revoluciones, crean golpes de estado, crean tantas y tantas cosas cuando se abusa de la autoridad. No se abusa de la autoridad porque la autoridad no lleva a un abuso, se abusa de las personas, se abusa del estatus de poder, se abusa de diferentes cosas. Y todo esto trae consecuencias. Y todo esto lo estamos mirando en esta gran prueba que está repercutiendo en todo el mundo y cómo algunas iglesias no se dan cuenta que ponen en entredicho su salvación. Así que hoy miraremos, hermanos, cómo se va dando todo esto y bueno, es terrible lo que sucede. Quiero compartirte, hermano, lo que dejamos pendiente en la semana pasada. Te dije que iba a seguirte hablando acerca de lo que es la influencia demoníaca en la mente. La influencia, la atadura, ¿verdad? Cuando las personas necesitan la liberación. La liberación que trae el perdón de Dios. La liberación, cómo se manifiesta cuando la palabra de Dios llega a tu interior. Miramos también cómo hay personas que tienen problemas en su manera de pensamiento, ¿verdad? Y hacen cosas que no deberían de ser. Y vemos cómo se atoran, cosas terribles que están haciendo. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, la separación. Miramos una persona que peca, es separada primeramente de sus prójimos, la gente que tiene relación con ellos. Un hombre que ha pecado, su propio espíritu le aleja de la gente que ama. Su propio espíritu le aleja de la gente que le puede dar un buen consejo. Pero lo más importante, su propio espíritu le aparta de Dios, que otorga el perdón. Y una vez apartado del perdón, la gente empieza a tener pensamientos cada día más y más deshonestos, cada día más y más difíciles.
Quiero llevarte a algunos ejemplos que vamos a mirar. Estos ejemplos están manifestados en la Biblia y quiero que tú los toques. Mateo capítulo 15, en el versículo 22 dice, ¿verdad? He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer sabía que había un demonio. Era mujer cananea, era de Tiro y Sidón, y pertenecía, aun cuando estaba en los límites de Israel, pertenecía a otra nación. Seguramente había oído hablar de Jesús, había oído hablar de él y su fama, y fue a verlo. Estuvo allí. Una mujer, una madre de familia que clama por la salud de su hija. Y ella tenía entendido, sabía que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Estaba atormentada, ¿verdad? No había cosas leves. ¿Qué tipo de tormento? Bueno, hermano, quizá había pesadillas, una fatiga crónica, quizá había depresión, quizá había ansiedad y insomnio, ¿verdad? Qué sé yo, mil cosas, el nervio a punto de estallar, ¿verdad? Quizá se sobreinspiraba y temblaba y todo el tiempo estaba sumamente nerviosa. Esa madre sabía que había un ataque demoníaco porque los médicos ya le habían observado y decían, pues no tiene nada. Ya le habían revisado los médicos y le decían, está sana. Algo ocurre en su mente, algo ocurre en su espíritu porque sus emociones se han disparado, ya de repente está de un lado, de repente está en el otro, está enojada, está triste, de repente está muy en paz. Un aspecto bipolar quizá. Pero dice la Escritura que estaba siendo atormentada. Quizá tú, hermano, has pasado eso. Quizá tú y no te has dado cuenta de que el tormento proviene de fuera. ¿Qué está sucediendo? Bueno, en algún momento de tu vida miraste cómo fuiste invadido. ¿Por qué? Por algo. La Escritura nos sigue diciendo que esta mujer va a Jesús y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Solamente soy enviado en este momento a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dice Jesús, mi ministerio está aquí, necesito levantar una iglesia que después, a través de esa iglesia, y ella le dice, Señor, yo sé, dice, pero los perrillos comen de las migajas. Dame una migaja, le decía, Y sabes, Jesús mirando la fe, le dijo, hágase conforme a tu fe. Y su hija fue sanada. Por la fe de esta mujer que sabía que aún de las migajas que caían de la mesa, iba a haber sanidades grandes, iba a haber sanidades enormes. Y sabes, esta mujer se apropió de esa sanidad. Miramos aquí cómo todo ello se daba en la mente, y en la mente ocurre una terrible lucha, ¿verdad? Cuando tu mente es invadida por pensamientos deshonestos, parece que tú te vuelves una persona terca, una persona obstinada, una persona que no observa. Es como aquella mujer que ha mirado la lindura de ese hombre, pero ese hombre es casado y esa mujer se encuentra obstinada con tener relaciones con ese hombre. A pesar de que todo el mundo le dice no, a ella no le importa nada, dice no me importa. La obstinación está ahí. Miramos también personas a las cuales la gente les dice, no hagas este evento, no hagas estas cosas, pero ellos dicen, no me importa, están completamente metidos en sus pensamientos. Y bueno, la obstinación es una de las cosas que nos dejan ver que el pensamiento no piensa, es alguien sumamente terco, obstinado, alguien que solamente mira su propio ser. Déjame llevarte a otro ejemplo. Aquí en el capítulo 17, puedes solamente voltear tus hojas. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Aquí ya es un padre. En el caso anterior fue una madre clamando por su hija. Aquí es un padre que clama por su hijo. En ambos casos quizá tú puedes mirar o puedes pensar que eran personas solteras.
personas abandonadas, personas viudas, divorciadas, no sé, lo que tú quieras pensar, pero miramos el esfuerzo que un padre hace por sus hijos. Y aquí este padre le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Aquí miramos otro tipo de enfermedad, y ellos reconocían a los lunáticos, alguien que era perturbado completamente de su mente en ciertos estados, como un estado epiléptico, y en ese estado epiléptico perdían la dimensión de quién eran, y se arrojaban al fuego, se arrojaban al agua. Los demonios trabajan para provocar la muerte, provocar el daño de la persona que han asaltado, ¿verdad? Podíamos pensar la razón por la cual un demonio trabaja en la mente de las personas. Podíamos pensar mil cosas. Y sabes, hermano, quizá no alcanzaríamos a decir correctamente qué es lo que sucede. Algunas personas piensan que es un castigo familiar. Algunas personas piensan que es un castigo generacional. Otras personas piensan que es un castigo por el pecado de los padres, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios dice que visitará, dice el Señor, visitaré la maldad de los padres en los hijos, pero cada hijo pagará por su propio pecado, ¿verdad? No pagarán los padres por los hijos. Así es, cada quien pagará por su propio pecado. Hay personas que están propensas por la maldad de sus padres a actuar de la misma manera. El hijo del tigre es pintito, dice la sabiduría del mundo, ¿verdad? Así que los hijos también actúan de acuerdo a lo que está en su interior, a lo que está en su espíritu. Su padre fue un adúltero, entonces los hijos están propensos al adulterio. Su padre fue una persona que se dedicó a lo malo. Los hijos entonces están propensos hacia esa maldad. Eso es la maldad generacional, es la iniquidad de las naciones. Pero es aquí donde los demonios tratan de convencer los pensamientos que vienen de fuera y que se meten dentro de la mente de las personas para tratar de convencer, obstinar, encerrar a las personas para que no salgan de ese encierro, ¿verdad? Dijo aquel: yo voy a conseguir a esa mujer aunque me rompan el alma. Oh, es triste cuando una persona se cierra de esa naturaleza. Miramos aquí cómo esta persona causa muchas cuestiones. Se había intentado suicidar, y dice la Escritura en el versículo 17, generación incrédula y perversa, dice Jesús, ¿hasta cuándo les he de soportar? Hasta tráiganlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y aquí vemos una interacción entre el arrojar los demonios, liberar los pensamientos y la sanidad del cuerpo. Miramos cómo está íntimamente relacionado en muchos aspectos, ¿verdad? No estamos hablando de daños en el cuerpo, estamos hablando de daños en la mente. Muchas personas tienen daños propiciados por su manera de pensamiento. Necesitan una limpieza en su mente, una limpieza en su ser. Algunos de nosotros creemos que estamos exentos. Lucas capítulo 6, versículo 17 dice: y descendió Jesús con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Recuerdas que una mujer lo fue a tocar? La mujer que tocó el borde del manto. También aquí había gente que había entendido: si yo puedo tocar a Jesús para ser sanado, su fe ligada al toque. Y sabes, dice la Escritura que para ser sanados de sus enfermedades, eran liberados de espíritus inmundos, de espíritus de suciedad, de espíritus que se habían metido en la mente, espíritus que estaban dañando la relación que tiene el espíritu humano con el alma humana en el cuerpo humano, es decir, la integración de una persona. ¿Sabes? Se habían metido.
Era necesario liberarlos, era necesario tocar esa área de la mente, porque ahí había demonios que estaban trabajando. Eran demonios que convencían a la gente que estaban enfermos. Eran demonios que convencían a las personas para que estos dijeran, estamos solos, abandonados, estamos llenos de sufrimiento, pobrecito de mí, cuánto sufro, para convencerlos que dentro de ellos eran la peor ralea de la gente, doblegados, pero eran pensamientos. Esos pensamientos eran los demonios que estaban trabajando, pero eran tan profundos que podían enfermar a la gente, la podían atar, la podían inmovilizar, la podían hacer graves daños. El ministerio de Jesús vino a trabajar directamente en el área espiritual. Y sabes, hermano, quiero recordarte aquí en el capítulo 4, versículo 18, el ministerio de Jesús. Y dice la Escritura que Jesús, lleno del Espíritu Santo, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La predicación en el Evangelio. Y es en la predicación en el Evangelio donde los dones se manifiestan. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Imagínate, no está hablando de infartos, no está hablando de problemas respiratorios, está hablando del quebrantamiento del corazón que genera otro tipo de enfermedades. Una persona triste, una persona dolida, una persona traicionada, una persona vejada, una persona que tiene el corazón quebrantado es propensa a una gran cantidad de enfermedades, hoy conocidas como enfermedades nerviosas o enfermedades del alma. También dice aquí enseguida, Jesús dice que fue enviado a pregonar libertad a los cautivos. Y la palabra cautividad habla de aquellos que han sido sometidos por lo que creen. La palabra cautividad habla de alguien que ha sido cautivado por algo, atrapado por algo, sometido por algo. La palabra cautividad habla de algo que sucede en tu mente. Así que han sido cautivos en la red de aquella mujer que está sumamente hermosa. ¿Te das cuenta? La cautividad es muy diferente, no es tomarte y encerrarte. Aquí estamos hablando de una cautividad espiritual. Hay personas que han sido cautivados por el poder. Otros han sido cautivados por el poder de la riqueza. Otros han sido cautivados por el poder de la soledad. Otros han sido cautivados por la belleza, por el sexo. Otros han sido cautivados ¿por qué has sido cautivado tú, hermano? Aquí está. Por el teléfono, por las redes sociales, has sido cautivado por los juegos ahí en el internet. ¿Por qué has sido cautivado? Que te quita la vida, que no te deja pensar, que te atora, que te ha hecho estragos. ¿Sí? Esa es cautividad. Tu mente ha sido tomada y ha sido sacudida. Y dice Jesús que también ha sido enviado a otorgar vista, a pregonar vista a los ciegos. Pregonar. ¿Sabes, hermano? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Una de las cosas que vas a ver siempre siguiendo a Jesús son cojos, mancos, ciegos y paralíticos. Es la gente que va buscando la sanidad. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque representan un mundo espiritual. Representan a las personas cómo pierden su vida estando sanos. Necesitan a Jesús. Hazle saber que Jesús, que es vida eterna, que es la vida que ellos requieren, puede otorgarles la liberación del alma. Él puede liberarlos, porque separados de mí nada pueden hacer. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sabes? Porque la verdad tiene que impactar en tu corazón, tiene que entrar en tu vida para poderte liberar de ese pensamiento deshonesto, de esa atracción animal, bestial que tienes para con las personas casadas o por las personas que no son propensas a ti. Él puede liberarte de esa amargura, de ese odio, de ese rencor del pasado. Puede liberarte de las cosas. Pero sabes, hermano, tienes que venir a Él. No, esto no es un acto mágico, ¿verdad? Tienes que venir a la palabra porque Jesús se manifiesta a través de su palabra, a través de ello. Jesús le dijo a
a los discípulos, ¿verdad?, que él iba a entregarle las llaves. Pero vamos a terminar de leer esta parte. Dice que él vino a pregonar la libertad a los oprimidos, opresionados, aquellos que viven con problemas diferentes, que el problema les ha hecho grande, no pueden pensar, tienen dolores terribles, ¿verdad? La migraña aparece en su mente, ¡pum, pum, 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 pum! Parece que va a explotar porque tienen una lucha interna. Necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús. En Mateo capítulo 16, el Señor Jesús está hablando con Pedro y le dice: Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a decirle: Señor, pues que tú eres Juan el Bautista, que tú eres un profeta, que... Y le dice: ¿Y tú quién dices que soy? Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el ungido, el Mesías, tú eres el esperado de las naciones. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Quiero recordarte que en ese momento el Espíritu no había sido derramado todavía. Los dones todavía no habían venido. Sin embargo, Pedro tenía una revelación en su interior. Él sabía quién era Jesús. Y una persona que sabe quién es Jesús es una persona que tiene las llaves. Y le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, una roquita, una piedrita dentro de la gran comunidad de la iglesia. Eres una piedra que junto a otras piedras van a formar el gran templo de Dios. Tú, hermano, hermana, tú eres una piedra viva. Tú eres una piedra viva también. Y tú eres una piedra viva. Y todos juntos formamos la gran iglesia, el templo del Dios vivo. Y dentro del templo del Dios vivo, ahí está Jesús. Y le dice en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la gran verdad, el reconocimiento de quién es Jesús, cómo es Jesús, en dónde trabaja Jesús. Y dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, a quien tenga esta revelación, le daré las llaves del reino de los cielos. Porque tienen que abrir puertas. Las llaves es la palabra de Dios que abre una puerta para que una persona sea liberada, para que una persona pueda venir y ser liberados, para que una persona pueda encontrarse con Dios, para que una persona pueda venir a una realidad diferente. ¿Sabes? Los apóstoles lo entendieron. En Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 12, dice que por la mano de los apóstoles Jesús se había ido. Los apóstoles han sido enviados al mundo. Los apóstoles en Jerusalén recibían gente, venían de muchos lados. Y dice la escritura: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira, la sombra de Pedro producía bienestar. La sombra del Altísimo provoca un bienestar. Y sabes, era lo que proyectaba Pedro o proyectaban los apóstoles. Cuando pasaban ellos en medio de las personas, ellos se sentían seguros. Es el halo del Espíritu. Pero la sanidad venía hasta que la palabra se hablaba. Dice el versículo 16: aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. ¿Qué te parece, hermano? Todos eran sanados. Tenían que oír la palabra. Tenían que oír, porque por la palabra son sanados. Volvamos otra vez. Lucas 6, versículo 17 dice:
y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Para oírle, predicar y la apertura de los dones. Las personas han de recibir primeramente la palabra de Dios. Y cuando reciben la palabra de Dios, porque por la palabra son sanados. Así que necesitamos, hermano, entender que es la palabra que trae sanidad. Es la palabra que trae. Ahora, quiero comentarte esta otra parte. Dentro de la palabra de Dios habla de ataduras, habla de conceptos, de cosas que han sucedido en la mente, inmovilizando a la persona. Pero no quites de tu mente que la paga del pecado es la muerte. Cuando una persona se ha separado de Dios, cuando una persona ha pecado, generalmente en su mente ocurren graves cosas, daños, ocurren circunstancias en sus pensamientos, ¿verdad? Y sabes, no puede estar con las personas, tiende a huir de ellas, tiende a apartarse. ¿Por qué? Porque, hermanos, el engaño ha entrado en su mente. O se siente menor, o se siente menos a través de la timidez, o dos, se siente completamente diferente, que la gente no lo merece, y son torpes, son tarugos, son qué sé yo, y se apartan de ellos, no los comprenden, porque se sienten que ellos están muy altos o están muy bajos, ¿verdad? Cuando esto sucede, podemos mirar que se van a manejar cierto tipo de cosas, cierto tipo de circunstancias. Para esto quiero hablarte en San Lucas capítulo 13, ¿verdad? San Lucas capítulo 13, en el versículo 10. ¿Estás conmigo? Dice así: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar, en estos pues vengan y sean sanados, y no en el día de reposo. El Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? 18 años tenía esta mujer, estaba en la iglesia. Quizá presentaba algún cargo, quizá era una persona piadosa que hacía grandes obras, ayudaba, pero estaba encorvada, estaba atada. La palabra atada, aquí hablan de lazos, liados, que provocan que una persona sea inmovilizada, que una persona no pueda tener ese mover, ese fluir, que una persona pierda el sentido de su vida. Una persona atada es una persona que no puede hacer lo que quiere, está limitada por diferentes cosas. Esta persona estaba limitada durante 18 años por un concepto de pensamiento, y cada día, cada vez su cuerpo se encorvaba más. ¿Qué había sucedido? Quizá alguien le había dicho que no valía, que no servía, que no servía como mujer, que no daba resultados como hombre. Quizá era una mujer bella, pero alguien le dijo que era fea. Quizá era una mujer que tenía quizá algo en su cuerpo y alguien le había dicho que su cuerpo estaba deforme. Y sabes, cada día escondía más esa deformidad, y poco a poco no se daba cuenta que cada vez agachaba más y más la cabeza porque no quería que le vieran aquello que a alguien le había dicho que era una deformidad, pero que no la era. Me recuerdo una historia acerca de un grupo de patos que nacen, y sale mamá pato con sus patitos
Y van todos los patitos caminando atrás de mamá pato. Y salen al patio, y ahí en el patio está lleno de gallinas, está lleno de pollos. Es una granja. Y sale mamá pato con sus patitos. Pero en medio de ellos venía un pato que era diferente a los demás. Tenía el pescuezo más largo y sus patas más anchas. Y los habitantes de la granja empezaron a decirle: oye, qué feo está ese pato. ¿Cómo pudiste tener ese pato? Y mamá pato decía: cállense, cállense. Yo quiero mucho a este pato. Es mi hijo. Y seguían caminando los patos. Y se metieron al estanque. Y allá en el estanque se acercaron los otros patos y le decían: oye, ¿cuántos hijos tuviste? Y dice: pues nada más fueron 6. Y atrás venía ese pato que nadaba más rápido que los demás, pero se le veía el pescuezo, se le veía el color diferente, y decían: oye, pero qué feo está ese pato, qué feo. ¿Será verdad? Feo. Y se burlaban de él. Oye, ya se dieron cuenta del pato, qué feo está. Vino el tiempo en donde fue creciendo, y ese pato, que tenía el pescuezo muy largo, se fue convirtiendo en alguien muy enorme, muy hermoso. Era un cisne. Un cisne que habían puesto a empollar con los huevos de una pata. Y la pata lo adoptó como su hijo, pero era de una raza diferente. Y quizá, hermano, tú no te vas a acostumbrar con esa gente, porque eres de una raza diferente. Eres de una raza de los hijos de Dios. Tienes un padre diferente, un pueblo diferente, una tierra diferente, pero está en un nivel diferente. Quizá tú eres como ese pato. Y sabes, Dios tiene grandes cosas, pero quizá tú estás atado. Tú estás atado a un mundo, estás atado a una manera de pensamiento, a una cultura. Estás atado a una manera de ver las cosas, y los límites no pueden ser rotos porque estás limitado. Y quizá Dios tiene cosas grandes para tu vida hoy. Y quizá Dios ha puesto sobre ti grandes cosas, pero hoy, hermano, hoy puede romperse esa atadura. Si tú le pides perdón a Dios por haber permitido esos pensamientos en ti, esos pensamientos derrotistas, esos pensamientos de odio, de rencor, de amargura, esos pensamientos que te han opacado. Si le pides perdón a Dios por haber despreciado a tus padres y haber despreciado a la gente con la que naciste, el pueblo, la nación, porque Dios te puso allí porque tiene grandes cosas para tu vida. Y tú, amado, hey, escúchame. Quizá estás limitado por las circunstancias, porque quizá tú, como esa mujer, estás atado, limitado por tu manera de pensamiento. Eres una persona poderosa en la mente, pero el diablo te ha convencido de que tú no puedes. El diablo te ha convencido de que tú no eres la persona ideal. El diablo te ha convencido de que eres una persona fea. El diablo te ha convencido que tú eres una persona. Y cada día te inclinas. Cada día se va perdiendo tu rostro. Nadie te mira. ¿Por qué tienes vergüenza de levantar los ojos? Erguíos, dice el Señor, porque vuestra libertad, vuestra liberación está cerca. Y érguete, levanta tu rostro, porque el Señor te ha hecho digno con su llamado. No por tus hechos ni por tus obras, sino porque el Señor quiso hacerlo. Respira profundo y dile a ese espíritu que ha trabajado en tu mente, que te ha doblegado, ese espíritu que no te deja levantarte, dile: nunca más estarás conmigo, porque mi Señor vive dentro de mí, y mayor es el que vive dentro de mí que lo que está afuera. Dilo, repítelo otra vez, y deja que todo se vaya. La atadura habla de lazos, y los lazos son las palabras que caen sobre la mente de la persona y que son asumidas como verdad propia, como que es algo con lo que tú naciste. Pero no, hermano, tú naciste con un propósito divino, con un propósito de venir a las cosas de Dios. Naciste con ese propósito.
y Dios te ha guardado y hoy está liberando tu mente, está liberando tu espíritu para que tú, hermano o hermana, hoy puedas levantar tus manos y decirle: gloria al Señor, gloria, te serviré en todo lo que tú quieras. Puedes mirar cómo tu pensamiento se expande porque has reprendido lo que te esclavizaba. Los lazos que estaban sobre ti están siendo rotos, están siendo quitados. La atadura espiritual es lo que inmoviliza tu espíritu, es lo que ata tu espíritu, hermano. Y es lo que, las ataduras es lo que tú crees en tu interior. Si tú crees que eres una persona fea, lo eres por lo que crees. Pero si tú crees lo contrario, que eres una persona bella, sabrás, hermano, entonces que hay una mentira en el mundo. Levántate, respira profundo y dile: diablo, vete de mí en el nombre de Jesús. No aceptaré nunca más tu dirección. Lo que tú crees en tu interior es lo que se mete al espíritu. Lo que se mete en tu interior es por lo que un hombre cambia, se transforma, se vuelve un hombre poderoso. Por lo que cree, por lo que cree, por lo que cree. Y si tú crees que la palabra de Dios es verdad, eres llamado a ser un hijo de Dios, a impactar a este mundo en medio de todo ello. Tu vida está en las manos de Cristo, no está en la pandemia. Tu vida está en Cristo, está en el corazón de Dios. Y cuando se acabe tu tiempo serás llamado, pero no antes ni después. No tengas temor de las circunstancias. Obedece a las autoridades porque fueron puestas por Dios. Obedece. Y sabes, hermano, existe una palabra en relación siempre a las autoridades. Y la palabra es sujeción. Y la palabra sujeción implica que tu conciencia está en paz con lo que te están diciendo, que estás dispuesto. Sujeción solamente se encuentra en la conciencia, solamente. Y ahí es donde nace la sujeción. Es el alma. Porque se da en el espíritu. Lo contrario a ello se llama rebeldía. Y es el espíritu de Satanás, el espíritu satánico. ¿Te das cuenta, hermano? Si tú no te miras como un hombre de Dios, es porque el diablo te ha convencido de lo contrario. Si tú no te miras como una persona perfecta, es porque el diablo te ha convencido de lo contrario. Te das cuenta cómo hay una lucha en tu interior. Quiero que veas esta parte. En el libro de Lamentaciones de Jeremías, Lamentaciones, que escribe el profeta Jeremías en el capítulo 3. Pocos van a este sitio. En el versículo 47 dice: temor y lazo fueron puestos para nosotros, asolamiento y quebranto. ¿Sabes? Es un temor y es un lazo, es una atadura. Cuando las personas tienen soledad, pueden tener miedos, porque es un lazo. Aquí se pueden gestar las amarguras y otro es en el quebrantamiento. Cuando existe algún daño en tu espíritu, ¿verdad? Quizá has tenido o tuviste una ocasión en que te sentiste solo. Quizá sufriste mucho y no estuvo junto a ti una persona para levantar tus brazos. Y sabes, hoy te produce rechazo. Quizá pasaste una situación de soledad y no estuvieron contigo tus hermanos, tus amigos, para levantar tus brazos y ahora estás molesto con ellos. El lazo está puesto. Hay un lazo puesto ahí. Y es a través de esto, el asolamiento, que habla de un aspecto problemático en tu vida y quebranto de corazón. Cosas que van a quebrantar tus emociones cuando se provocan estos lazos, hermano, los más crueles. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando mi madre falleció, alguno de mis hermanos no pudo llegar y yo me sentía enojado. Pero después entendí que era una cuestión personal. Pero vi que muchos de mis hermanos, aún hasta la fecha, tienen problemas con ello. Es que tú no viniste en el momento de... No había necesidad. No había necesidad. Pero nosotros lo metemos. Los pensamientos crean lazos. Los pensamientos crean tristeza, amargura, ansiedad, odio, rencor. Lo que tú pienses se va a hacer una realidad en tu vida. Pero
te vas a encorvar. Vas a perder la lucha. Vas a perder la dimensión. Vas a estar perdiendo ese tiempo. ¿Sabes, hermano? Las lamentaciones, el asolamiento y el quebranto es un lazo. ¿Sabes? Hay momentos que tienes problemas. Sí, hermano. Los problemas, enfréntalos. Son tuyos. No son de tu vecino, no son del hermano, no son de la iglesia, no son de tus padres. Son tuyos. ¿Sabes? Y nadie más puede estar ahí porque te están formando. Porque están levantando, están fortaleciendo tu espíritu. Una espada se vuelve fuerte cuando se mete al fuego. Y después que tiene cierta temperatura, cuando llega al rojo vivo, se saca del fuego y se mete a lo frío. Porque tiene que ser templado el acero. Y así es como se templa el metal. Se mete al fuego y después se mete a lo frío. Y sabes, hermano, para que tú seas una persona templada en tu carácter, tienes que pasar estos problemas. Estos problemas son para templar tu espíritu, para que seas una persona correcta, capaz, comprometida, para que no te derriben los problemas que están allá. ¿Sabes, hermano? Estás siendo templado en ese momento, pero el lazo viene a trabajar. Ay, pobrecito de ti. Mira, tus hermanos ni siquiera vinieron a decirte cómo te va. No vinieron a ofrecerte, te dejaron con tu necesidad. Mira, tus hermanitos, ¿verdad? Y el diablo está provocando ese daño. Hermano, es un lazo que está puesto durante el quebranto o durante el asolamiento. Aquí lo dice. La palabra de Dios nos lo va enseñando. Ahí está puesto. Pero ¿sabes? Solo tú puedes tomar ese lazo y ponerlo sobre tu cabeza, meterlo a tu mente y agacharte. Ay, pobrecito de mí. Me dejaron solo con mi problema. Ay, ya no voy a querer a mis hermanos. ¿Estarás así? Hipócrita. El problema fue tuyo y tus hermanos no supieron lo que estaba sucediendo. ¿Por qué no te pones a pensar que ellos estaban ocupados? ¿Por qué no te pones a pensar que cada quien tiene sus propios problemas? ¿Por qué no te has puesto a pensar que el trato era contigo y Dios estaba tratando con ellos? Porque eres una persona importante. Y si no pasas por el asolamiento, y si no pasas por el quebranto, nunca vas a saber. Estarás acusando a los demás. Pero ahora, cuando pasaste por ello, como el acero, te volviste templado. Tu carácter empezó a tomar forma. Ya no te molestan ciertas cosas. Ya no caes en el juego de otras. ¿Sabes por qué? Porque tu carácter está siendo templado. Porque ya no dependes de lo que digan los demás. Ya no dependes de lo que hagan otros. Ahora eres tú y lo que ha sido formado en tu interior, que es Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? No es porque te hayan dejado solo. No es porque te hayan abandonado. No, era porque tenías que decidir cómo vivir. La mujer que nos habla la historia dice que era una mujer que fue atada 18 años, por lo que pensaba. Estaba en la iglesia. Quiero pensar que a lo mejor era servidora. Quiero pensar que solamente miraba el piso. Estaba doblegada en su espíritu. Dice la Escritura que era un espíritu de enfermedad. Dice la Escritura, Lucas capítulo 13, ¿verdad? Volvamos. En el versículo 11 que tenía un espíritu de enfermedad. No estaba enferma. Pero la forma que ella se sentía bien era manifestar enfermedad a los demás. Es que no puedo. Allá escuchaba que alguien estornudaba y decía, me va a dar. Ay, ¿acaso tendré el COVID ya? ¿Acaso estaré enferma? Y sabes, hermano, esa enfermedad psicológica, esa que estás pensando, espíritu de enfermedad, no estaba enferma, pero su espíritu estaba enfermo.
Su manera de pensar estaba enferma. ¿Sabes? Se separaba de los demás, vivía con estos, hacía una burbuja y se encerraba. Tenía un espíritu de enfermedad, hermano. Una tendencia a sentirse enfermo. ¿Y sabes, hermano? Todo el tiempo. Es que no puedo, estoy enfermo. Tengo catarro, me duele la cabeza. No es cierto, no es cierto. Tenía un espíritu de enfermedad. Y cada día estaba atada por lo que creía. Estaba llena de ataduras por lo que estaba en su mente. Y yo quiero mirar esta parte, hermano, un poco más. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, segundo libro de Samuel, capítulo 22, aquí hay una historia en el versículo 6. Una historia. Y dice David tenía graves problemas, ¿verdad? Esto también, habló David las palabras de este cántico en ese día, ¿verdad? Porque había sido librado de la mano de Saúl. Y dice en el versículo 6, ligaduras o lazos de la muerte me rodearon y tendieron sobre de mí lazos de muerte. Las ligaduras del lugar de los muertos vinieron y pusieron lazos para que murieran. ¿Sabes? Estaba angustiado, dice el versículo 7, en mi angustia estaba angustiado, pero buscó a Dios. Clamó a Dios, gritó a Dios y fue liberado. ¿Y sabes, hermano? Hay lazos. Las ligaduras que están ahí provocan lazos, ataduras. Hay un lazo del diablo. Hay un lazo que está atando. Un lazo que está quebrantando lo que está en ti. Y sabes, amado, esos lazos provocan la muerte. Pero esos lazos no te los pueden meter. Esos lazos los tomas tú, son las palabras, son los pensamientos con los cuales te cubres, son los pensamientos que dejas entrar en tu interior y poco a poco te van haciendo un daño terrible. Lo que tú piensas que eres, eso eres, dice el proverbio. Lo que tú piensas que eres, eso eres. ¿Qué te parece, hermano? Algunos de nosotros nos engañamos. Algunos de nosotros dejamos que los pensamientos se vuelvan uno. Personas que no hacen nada, piensan todo el día, se llenan de ocio. No, espabilate, hermano. Cuando los pensamientos te estén golpeando, empieza a hacer un ejercicio físico y piensa, salte de esos pensamientos para que puedas romper esa atadura. Y cuando vuelvan a venir esos pensamientos, diles, no son de Dios. Los pensamientos que no te acercan a Dios, no provienen de Él. Los pensamientos que no te acercan a tus hermanos, no provienen de Dios, porque Dios es amor. Y hoy, hermano, quizá tú estás ligado en el Espíritu. Quizá tú estás inmovilizado y no puedes acercarte a ciertas personas porque crees que no te van a recibir. Te has limitado para no hacer otras cosas porque crees que tú no puedes hacerlas. ¿Y sabes, hermano? Eres una potencia andando. Dios te hizo fuerte, poderoso. Él te escogió antes del nacimiento. Él te escogió antes de que tus padres existieran. Tú ya estabas elegido. Y solamente tú puedes decirle a Dios, no quiero cumplirlos. A esto se le llama estar atado. Estar inmovilizado en su vida, en sus pensamientos. Te vuelves un pusilánime. Te vuelves un incapaz, un inútil. Y le dices a tu esposa, hazte cargo porque yo no puedo dirigir. Si Dios te puso por cabeza es porque tú tienes todo. Si Dios te hizo hombre es porque tú tienes todo. Si Dios te hizo mujer es porque tú tienes todo. Y todo es lo necesario para ser alguien grande. ¿Sabes? Pero el diablo quiere inutilizarte.
Lucas capítulo 13. ¿Sí? Y voy a terminar. Dice que esa mujer tenía un espíritu de enfermedad. ¿Y qué crees? En el versículo 16 dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás, el diablo, el enemigo de tu alma, había atado 18 años. La había atado. ¿Sabes? 18 años esa mujer pensó que no valía. 18 años esa mujer caminaba con su vista encorvada y cada día se iba jorobando más y más. Estaba encorvada. ¿Y sabes, hermano? Jesucristo rompió la atadura. La palabra de Dios trabaja en tu espíritu, en tu mente, y hace que un hombre que tiene nada se convierta en un hombre poderoso, rico. A ti te llamó Dios, a ti, que crees que no tienes nada. Dios tiene grandes cosas. Ahí, aquí en tu mente, allí estás. Eres un hombre grande, una mujer grande. Espíritu inmundo que no lo dejas trabajar. Vete fuera en el nombre de Jesús. Dile a esos pensamientos de derrota, dile, así pon tu mano y dile, fuera, fuera derrota, fuera timidez, fuera temor a las personas, fuera engaño de mi mente, fuera en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor dice, echarán fuera demonios. Amén. ¿Sentiste que hay libertad? ¿Sentiste que se está liberando? Bien. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conocerás la verdad y la verdad os libertará. ¿Te das cuenta? ¿Aló? ¿Sí te diste cuenta o no? Ahora, hermano, quiero que pienses de ti que no estás limitado por nada. Solamente estás limitado por lo que tú pienses. Los límites son tu pensamiento. Los límites son tu sueño. Los límites eres tú mismo. Tú decides limitarte o decides caminar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego ahora, Señor, que sea quebrantada toda manera de atadura que pueda estar en la mente o en el espíritu de mis hermanos. Que sea roto todo lazo que ha trabajado dentro del espíritu de ellos y que sea quebrantado todo engaño diabólico. Padre, te doy gracias porque ha sido hecho. Te agradezco, Señor, lo que has hecho por cada uno de mis hermanos hoy y te suplico los llenes de bendiciones. Padre, gracias por cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que este tiempo que estamos viviendo sea un tiempo de preparación. Cristo viene. Maranata. El Señor está a la puerta. Prepárate para un encuentro con Él. Hasta la próxima. Bye.